Hola, en este video les voy a explicar todo lo relacionado con la unidad número 3 de nuestro programa, que es la medición epidemiológica, y que espero también que les ayude a resolver la guía de trabajo práctico número 3. Bueno, para poder entender o para poder empezar con la medición epidemiológica, tenemos que recordar lo que habíamos visto en la unidad número 1, que es el propósito de la epidemiología. Y habíamos visto que la epidemiología es el estudio de la ocurrencia y distribución de los eventos de salud en poblaciones específicas. Es decir, que la epidemiología se encarga de estudiar cómo se distribuyen los eventos de salud a lo largo de un territorio, que en este caso es por ejemplo, puede ser el territorio de la República Argentina. Pero no solo estudia dónde se producen las enfermedades, sino también se encarga de estudiar a quiénes afecta más, ¿sí? A las mujeres, a los varones, a los niños, a los ancianos. ¿En qué edades se produce la mayor mortalidad por cierta enfermedad? O sea que también tiene en cuenta a quiénes afecta. Y por último, se tiene en cuenta cuándo se producen estas enfermedades. Por eso decimos que existen tres variables epidemiológicas que son lugar, tiempo y persona. Lugar tiene en cuenta con dónde se desarrollan más las enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de dengue, los que viven en la zona norte del país tienen más casos de dengue que la zona sur. Ahí tenemos en cuenta el dónde se producen. Tenemos la variable lugar. La variable persona, bueno, podríamos ver que hay ciertas enfermedades que tienen más prevalencia o suceden más en los varones que en las mujeres, ¿sí? En una de las respuestas que ustedes me daban en el foro, cuando hablamos de COVID, alguien me puso en una de las respuestas que hay más varones que mujeres contagiados con COVID. Bueno, no sé si hay estudios que detallan que ser hombre tiene más probabilidad de sufrir una infección de COVID que las mujeres, pero si existiese una enfermedad que afecta más a los hombres que a las mujeres, entonces estamos estudiando la variable persona, ¿sí? Y por último, la variable tiempo tiene que ver con cuándo se producen las enfermedades. Por ejemplo, cuándo se produce más la gripe, y seguramente en julio, en agosto, en época de invierno, ¿no? Al menos en este hemisferio. Así que teniendo en cuenta el estudio o el objetivo de la epidemiología, vamos a ver que necesariamente tenemos que acudir a datos cuantitativos. Necesariamente tenemos que medir la distribución de las enfermedades. Entonces, fíjense cómo con este ejemplo vamos a ver cómo no alcanza con ciertas cifras para hacer una conclusión acerca de la gravedad de una situación. Por ejemplo, casos confirmados de coronavirus en Argentina y casos confirmados en Bolivia. Estos números corresponden a creo que el 20 o 21 de mayo del 2020. Y fíjense que Argentina tiene, hasta ese momento, tenía 9.283 casos y Bolivia 4.919. ¿Podemos decir con estas dos cifras que la situación del COVID es más grave en Argentina que en Bolivia? Claramente no, ¿sí? Esa es una cifra absoluta y no tiene en cuenta la población total, no tiene en cuenta muchos elementos que sí habría que tenerlo en cuenta para poder elaborar una conclusión. Entonces yo le voy a agregar acá dos datos más. La población de Argentina hasta este momento es de 45 millones, un poco más de habitantes, y Bolivia tiene 11 millones y medio aproximadamente de habitantes. Si yo divido los casos de COVID en Argentina, dividido la población, y luego hago lo mismo con la población de Bolivia,
obtengo esta cifra relativa. En Argentina tengo 0,00017 y en Bolivia tengo 0,00042. Bueno, todavía no le vamos a dar nombre a esta cifra, pero ya podemos ver que la situación en Argentina no es peor que en Bolivia. 0,00017 es menor que 0,00042, ¿no es cierto? Es claramente menor. Entonces, gracias a esta cifra relativa, se llama cifra relativa porque está relacionando dos cantidades, la cantidad de enfermos y la población total, para poder tener un dato un poco más comparativo, ¿sí? Bien, este es un ejemplo de cómo las cifras relativas son una forma de medición epidemiológica. Entonces, cuando necesitamos hacer mediciones, necesitamos también obtener medidas de resumen. Y en este caso vamos a aprender 3 medidas de resumen que se utilizan para datos expresados en escala cualitativa, como por ejemplo los casos de enfermedad. ¿Sí? Está enfermo, está sano o está muerto por determinada causa. Entonces, esa variable cualitativa la vamos a resumir a partir de una razón, de una proporción y de una tasa. Vamos entonces a ver qué es una razón. La razón es un cociente, ¿sí? Como pueden ver acá hay un cociente, A dividido B. Y es un cociente entre dos cantidades que, como se expresa en símbolos, una no está incluida en la otra. Es decir, acá dice A y acá dice B. A, por ejemplo, puede ser cantidad de varones, B puede ser cantidad de mujeres. Una razón es un cociente en el cual el numerador no forma parte del denominador. No forma parte del denominador. Entonces, un ejemplo de una razón es justamente la razón de masculinidad. Cantidad de varones dividido cantidad de mujeres. Este dato fue sacado de datos del INDEC del último censo 2010 y corresponden a la provincia de Formosa. 262.395 es la cantidad de varones y esta es la cantidad de mujeres. Este cociente da 0,98, que si yo multiplico por 100 me va a dar 98%. Para ser estrictos en la definición, una razón es esta, 0,98. ¿Puede uno expresarla en porcentaje? Sí, puede expresarla en porcentaje. Lo que cambia es la interpretación. ¿Y qué significa que la razón de masculinidad sea 0,98? Que en Formosa, por cada mujer, hay 0,98 varones. No suena bien esta interpretación. ¿Cómo sería 0,90? Ni siquiera alcanza a ser un varón. Bueno, si yo multiplico por 100, esta cifra me va a dar 98. Y en este caso la interpretación es un poco más clara. La interpretación es que por cada 100 mujeres hay 98 varones. ¿Sí? Esa es la interpretación de una razón. Lo que quiero que tengan en cuenta es que acá tengo cantidad de varones y acá tengo cantidad de mujeres. Como pueden ver, ninguna de esas cantidades está incluida en la otra. Más precisamente, el numerador no está incluido en el denominador. Son dos conjuntos disjuntos. Otro ejemplo de razón es la razón de enfermeras por cama. Cantidad de camas, cantidad de enfermeras. Supongamos que un hospital tiene 235 camas y ha contratado 44 enfermeras. Si yo divido estas dos cifras, obtengo un número que sería la razón, que en este caso dio 5,3. La interpretación es que por cada enfermera hay 5,3 camas. O sea que cada enfermera va a atender entre 5 y 6 camas. ¿Sí? Imagínense que un hospital que tenga esta misma cantidad de camas, pero tenga menos enfermeras, va a dar una razón mayor. O sea que cada enfermera va a tener un número mayor de camas. ¿Se entiende? Y de vuelta, acá tengo cantidad de camas y acá tengo cantidad de enfermeras. Ninguno de los números está incluido en la otra cantidad.
Esa es la principal diferencia entre la razón y las demás medidas de resumen. El numerador no está incluido en el denominador. Eso ténganlo bien en claro. La otra medida para resumir datos cualitativos es la proporción. Y acá sí van a ver que la forma en que está escrito esta fórmula nos dice que el numerador está presente también en el denominador. Es decir, que el numerador es una cantidad que está incluida, o sea, forma parte del denominador. Y para ver un ejemplo, nuevamente usamos los datos de varones y mujeres. Acá tengo proporción de varones en la provincia de Formosa. 262.395 la cantidad de varones. Y en el denominador que tengo nuevamente 262.395, que es la cantidad de varones, más la cantidad de mujeres. ¿Se entiende? Esto sería A de vuelta A y acá tengo B. La suma de A más B representa el total sobre el cual voy a sacar una proporción. Entonces, al hacer este cociente me da 0,49. La interpretación es muy sencilla. La interpretación es que el 49% de la población de Formosa es de varones, ¿sí? O dicho de otra forma, en Formosa la proporción de varones es 0,49 o el porcentaje de varones es 49%, ¿sí? Esa es la proporción. Otro ejemplo de proporción. Hace poco ustedes rindieron un cuestionario. Yo les había comunicado que aprobaron 199 alumnos de 226 que rindieron, ¿sí? Entonces, con esos dos datos, yo voy a sacar la proporción de aprobados, que sería 0,88. Trasladado a porcentaje, si yo multiplico por 100, esto sería el 88% de los que rindieron aprobaron el cuestionario. Acá en este 226 están incluidos los aprobados y los desaprobados. Por eso vuelvo a decir que el numerador forma parte del denominador. Eso es la diferencia. Hoy en la razón vimos que eso no ocurría. Y la otra medida que a mi criterio es la más importante es la tasa. Y la tasa la vamos a seguir mencionando ahora, en la unidad que viene. Ustedes van a ver que en los estudios posteriores la tasa va a ser una medida muy cotidiana. La forma de la tasa es la misma que una proporción. El numerador forma parte del denominador, ¿sí? El numerador A aparece otra vez en el denominador. Y acá tenemos una pequeña diferencia. La diferencia es que le multiplicamos por un factor de ampliación, que en realidad es también en una proporción, ustedes pueden multiplicar por 100, donde ese factor de ampliación es 100, 1000, 10.000, es decir, es una potencia de 10. Y acá quiero hacer una aclaración, porque en el material dice que K es un múltiplo de 10. Bueno, eso es un error. Es un error. Un múltiplo de 10, por ejemplo, puede ser 20. Puede ser 30, puede ser 130, puede ser 850. Todos esos números son múltiplos de 10. Ninguno de esos múltiplos se utiliza como factor de ampliación K. Siempre se utiliza 100, 1000, 10.000, 100.000, o sea, el 1 seguido de una cierta cantidad de ceros. Y algo importante, la tasa es como una proporción, pero tiene en cuenta el factor tiempo. Yo recién les mostré acá una proporción que mide la cantidad de mujeres, que mide la proporción de varones en la población de Formosa en un determinado año y la proporción de aprobados en el cuestionario. La tasa tiene en cuenta en qué periodo de tiempo se produce la enfermedad o se produce la muerte o aquello que se quiera estudiar. Entonces, de alguna manera, la tasa nos da la magnitud de cambio de una variable con respecto al tiempo. Eso es lo que caracteriza a una tasa, que no lo tiene ninguna de las otras medidas. El factor tiempo incorporado en su concepto.
Bueno, en el otro video vamos a detallar todo lo que tiene que ver con tasa.